Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Gracias al Señor, aquí estamos una vez más con los amados estudiantes de Casa de Oración Banfield y de otros lugares. Tenemos hermanos de Bolivia, tenemos hermanos de Estados Unidos, tenemos del Perú y de otros lugares más que se van sumando. Y gracias al Señor porque podemos considerar, siempre es una excusa, ¿no? El tema de estudiar un seminario para escuchar la palabra, y como todo pastor sabemos hacer trampa. En un estudio va a la administración siempre un mensaje para el corazón directo. Vamos avanzando en el Nuevo Testamento y hoy toca Romanos y Gálatas. Romanos es el libro que hoy vamos a ver. Con este libro llegamos a los escritos directamente inspirados del apóstol Pablo, inspirado por Dios. Los otros anteriores eran respuesta a ciertas situaciones que vivían las iglesias, pero ahora es doctrina pura, es palabra directa del Espíritu Santo, como el anterior, pero en este caso directamente inspirado como una, digamos, carta ya universal. Dicen por allí que Romanos es la columna vertebral del Evangelio. La primera comunidad cristiana tenía una profunda necesidad de contar con una persona que tuviera atributos extraordinarios e ingenio para que la incorporaran a la historia general del mundo, la Epístola de Romanos. Y esa persona que Dios usó fue Saúl de Tarso, más conocido como Pablo, el apóstol Pablo. Dios en su camino perfecto unió ambas cualidades en el momento justo. Dios usa a una persona que ha sido muy bien preparada. Por eso es importante la preparación. Algunos se quedan con ese concepto. Entendemos que Dios a los que llama capacita, pero es interesante capacitarse para servir al Señor, porque Dios usa todas esas herramientas. Y Pablo escribió 13 de las 21 epístolas del Nuevo Testamento, que juntas conocemos como las epístolas paulinas. Las otras epístolas se conocen como las epístolas generales y son Santiago, las 2 cartas de Pedro, que ya lo veremos, y las 3 cartas de Juan y Judas. El autor de la carta a los hermanos de Roma, bien, casi toda la historia de la Iglesia Apostólica se relaciona con la historia personal de Pablo, que es conocido como el más grande de los apóstoles. Pablo nació y creció en Tarso, la principal ciudad de Cilicia, y uno de los grandes centros de aprendizaje del Oriente. Como sus padres eran judíos con ciudadanía romana, él heredó un estatus único, porque era romano-judío, tenía doble ciudadanía. Su herencia judía era intachable. Como todo varón judío, aprendió un oficio, un trabajo manual. Padre judío siempre enseña a su hijo a no ser un vago o un ignorante. Siempre le enseña, lo instruye a estudiar la Torá y a aprender un oficio. La confección de tiendas es probable que él lo hiciera. A los 13 años seguramente su papá lo había involucrado, lo había metido en este oficio de armador de tiendas. Era un hombre adinerado el padre de Pablo. Llegó a ser fariseo Pablo al estudiar en Jerusalén, porque lo manda el padre a estudiar con uno de los maestros más importantes de aquellos tiempos, llamado Gamaliel, un fariseo docto y respetado que era doctor de la ley. La primera mención de Pablo en las Escrituras es de joven, cuando se encarga él era el cuidador de las ropas de quienes eran apedreados. O sea que casi podríamos decir que Saulo
disfrutaba de la lapidación de estos falsos, entre comillas, predicadores. Él estuvo participando pasivamente de la ejecución de Esteban, el tremendo hombre de Dios que fue el primer mártir del Nuevo Testamento. Y a partir de allí pasó a ser un perseguidor fanático, acérrimo de los cristianos, quienes llegaron a temer a Saúl, en este caso, a Saulo, a tenerle un gran temor de muerte. Era un hombre temible. Sus actitudes y acciones hicieron que Pablo fuera el candidato menos probable de alcanzar salvación. Aquí tenemos un principio, ¿no?, que podríamos tomar cuando decimos el concepto de que alguien jamás podría ser salvo porque es muy mala persona, no, odia a Dios, es un pagano, un idólatra, o es muy religioso. Fíjense cómo Saúl fue tenido en cuenta por Dios y fue salvado y fue usado tremendamente por Dios. O sea, por eso no debemos nosotros desechar a nadie, ni cerrar el libro, ni cerrar la puerta a nadie hasta último momento, porque como siempre dice el pastor Chuy, no conocemos el fin de la película de esa persona. Así que era el menos probable de alcanzar a ser quien fue. Sin embargo, por la voluntad de Dios fue salvo cuando Jesús mismo se le apareció camino a Damasco. El Jesús glorificado, tan fuerte, tan potente, tan brillante, era el rostro del Señor que lo encegueció a Pablo. Por esta y otras revelaciones sobrenaturales, Pablo llegó a ser testigo de Cristo resucitado y un apóstol con una misión. Tras su conversión, Pablo pasó alrededor de 9 años retirado en su ciudad natal, allí en Tarso. Luego Bernabé lo llevó a Antioquía de Siria a trabajar como maestro en la creciente iglesia. Por eso Antioquía fue desde donde iniciaron sus 3 famosos viajes misioneros. Romanos es quizás la epístola más significativa, amados estudiantes de la Biblia. Se ha dicho que presenta a todo color el abecedario del Evangelio, porque ahí habla de la salvación en Cristo, la salvación mediante la fe. Este libro, por ejemplo, habla de cómo el pecador puede ser restaurado a una relación correcta y a una comunión con Dios. Fue designio divino que, interpretando la verdad hablada ya por Jesús, Pablo pudiera escribir una epístola que les explicara estas verdades a la gente. Pablo fue el hombre escogido para ser el autor y Romanos fue la epístola. Romanos se escribió en Corinto, desde Corinto se escribió Romano, a fines del tercer viaje misionero de Pablo, alrededor aproximadamente del año 56 de nuestra era, y fue escrita para los judíos y para los gentiles que vivían en Roma. El propósito del libro de Romanos es que durante su ministerio Pablo tuvo como meta predicar el Evangelio en los lugares donde Cristo no era nombrado para que no recibieran la influencia de otros hombres. Una vez hecha la labor en Corinto, no había otro lugar en la zona oriental del Imperio Romano para evangelizar. Fíjense qué tremendos hombres, ¿no?, que evangelizaban por todos lados. No dejaban, o sea, hacían una barrida, un recorrido llevando el Evangelio por todos los rincones donde iban. Por tanto, planeó Pablo llevar el Evangelio al occidente de España y visitar a los romanos en su camino allá. Aunque Pablo nunca había estado en Roma, muchos cristianos romanos que habían trabajado con Pablo en otras ocasiones conocían a Pablo. Y entre ellos había
había un matrimonio allí llamado Aquila y Priscila. También estaba Rufo y su mamá. Y Pablo esperaba que Roma fuera la sede de sus misiones hacia el occidente, extenderse más hacia el occidente, así como Antioquía lo había sido para el oriente. A fin de pedir apoyo de la iglesia en Roma para su misión, Pablo presentó el Evangelio que predicaba de una manera comprensiva y sistemática, muy fácil de comprender. Estaba iniciando su viaje hacia Jerusalén y se sentía temeroso por su propia seguridad, porque Pablo estaba amenazado de muerte. Y les pidió a los romanos que oraran para que él pudiera ser librado de los judíos no creyentes de Judea. O sea que lo que antes hacía Saulo de Tarso con los cristianos, ahora los judíos lo hacían con él. O sea, tenían doble odio con este varón llamado Pablo, porque era cristiano y era un apóstata judío. Y esto quizás lo hizo escribir con mucho cuidado el Evangelio. Pues si no tenía la oportunidad de proclamarlo, la iglesia en Roma sería la encargada de compartirlo con los pueblos de Occidente. El propósito es, si yo no llego, esta carta tiene que ser leída por todos los rincones. O sea, la palabra de Dios, ¿no? Tremendo. O sea, Pablo ya no se ponía él como si no voy yo, no pasa nada, sino la palabra es del Señor. El contenido del libro de Romanos, entre los libros del Nuevo Testamento, Romanos es la presentación más sistemática y comprensiva del Evangelio. Alguien dijo por allí que si se hicieran desaparecer todos los libros de la Biblia y dejaran solo Romanos y Juan, eso bastaría para que una persona alcance la salvación. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda declaración y Romanos es el resumen de todo, abarca la explicación de la ley, la gracia, la fe. Y el cuerpo de la epístola de este libro, Romanos, tiene dos partes. La primera parte, para decirlo de alguna manera, es la parte teológica, que abarca desde el capítulo 1, versículo 18, al capítulo 11, versículo 36. Y la otra parte, que está separado esta epístola, es la parte práctica. En su capítulo 12, versículo 1 al 15, y capítulo 13 entero. Al inicio del libro, Pablo se describe como siervo de Jesucristo y luego como apóstol. Y Pablo está sujeto al Evangelio, que controla toda su vida. Él habla de lo que vive. Él habla de lo que cree. Él habla de lo que siente. O sea, miren cómo lo dice primero, ¿no? Que él habla de lo que vive, de lo que cree y siente. No solamente era un gran escritor, así alguien podría decir, qué buen escritor fue Pablo. No, porque era un hombre preparado, pero fue guiado por el Espíritu de Dios. Y este hombre llamado a ser apóstol, se siente él, Dios lo ha tratado de tal manera, y fíjense si ustedes se sienten identificados en esto. Él se siente deudor para con el mundo entero. Él mismo se siente antiguamente como que era un profano, como que era un asesino, como que era un perseguidor de Dios. Y ese corazón quebrantado era permanente en Pablo. Pablo, cuando contaba sus testimonios, dicen los comentaristas, que Pablo lo hacía con lágrimas en los ojos. Él no contaba su testimonio de cómo persiguió a la iglesia con orgullo o con soberbia, como alguien pudiera hoy testificar que antes fue un ladrón y mató a 45 policías, ¿no? Y hacen películas y hacen libros, ¿no? Pablo lo hacía con un corazón muy contrito, muy penitente. Y él se sentía deudor. Él quería como, con su trabajo, resarcir todo el daño que hizo anteriormente. Por eso, querido estudiante de la Biblia, que muchos de ustedes son predicadores,
Tenemos que tener ese corazón. El Señor nos ha perdonado de lo peor. El Señor nos ha sacado de lo peor. El Señor nos ha guardado de ser lo peor. Entonces debemos predicar con un corazón contrito, sentirnos deudores de la gente, sentirnos que le debemos nuestros desgastes. Como pastor yo me siento así, de gastarme por mi gente. Pero no como una manera para recibir aplausos y loas, sino para la gloria del Señor y sentirme que yo me pongo como primera persona, le debo mucho a Dios, nunca podré pagarle, pero al menos de gastarme sirviendo. Entonces Pablo, que se sentía un deudor, por medio de su iglesia, Dios llama a la gente a Jesucristo. Por medio tuyo. Por medio tuyo. Ahí veo Robina, Lucio, Juan, Melissa, Zoraida, a todos los que están aquí. Por medio tuyo, y vos que estás escuchando esta grabación, por medio tuyo, Dios quiere llamar a la gente a través de Jesucristo. Romanos 1:16, que puede considerarse el versículo clave de esta epístola, y en realidad es el tema del libro. Pablo aquí escribe: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Además del inicio del libro, que abarca Romanos capítulo 1, versículo 1 al 17, hay otras 3 secciones, las cuales son, a saber, primero, una exposición doctrinal. Aquí Pablo se toma su tiempo para dar una exposición doctrinal. Abarca capítulo 1, versículo 18 al capítulo 8, versículo 39. El área doctrinal se subdivide en 3 partes. Si vos estás anotando, te va a salir esto. O sea, la primera es exposición doctrinal, ya lo dije. El área doctrinal se divide en 3 partes. Primero, doctrina del pecado. Es decir, el pecado del gentil, el pecado del judío y el pecado del mundo. Segunda subdivisión, la doctrina de la justificación, que abarca los medios de la justificación para que por medio de la fe en Jesucristo, no por medio de la elección soberana o de la gracia irresistible, no, sino por la fe colocada en Jesucristo. Cuando yo recibo el mensaje de salvación, creo y alcanzo el perdón de Dios de los pecados. Entonces el Señor me salva ahí. Por la fe en Jesucristo va a ser impartida la justicia de Dios en esa persona. Y como ejemplo de la justicia, de la justificación, Pablo menciona que Abraham y David creyeron en la justificación por medio de la fe y no por las obras. Y finalmente, Pablo enumera los resultados de la justificación, que son el motivo para gozarnos en las tribulaciones, debido a la presencia del mismísimo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en nuestra propia vida. Y menciona también la liberación en esa justificación de la ira de Dios. Él nos libra de la ira de Dios. Y tercera subdivisión, la santificación, que abarca capítulo 6 y capítulo 8. ¿Qué es la santificación? Bueno, significa morir al yo, con lo que Pablo refuta la peligrosa herejía de que mientras más pequemos, más grande será la oportunidad de que se nos muestre mayor misericordia o gracia de Dios. Entonces Pablo dice, no, muchachos, ustedes dicen esto, pero que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Pablo dice que el verdadero bautismo del Espíritu Santo es morir al pecado y tener vida nueva en Cristo. En la santificación por la unión con Cristo,
Pablo desea dejarles claro a los judíos que el cristiano no está sujeto a la ley de Moisés, o sea, al ritualismo y a la práctica religiosa. Esta unión con Cristo nos permite servir bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Capítulo 7, versículo 6. La unión con el Señor en su muerte y en su vida es la base de la victoria cristiana. Para explicar la necesidad de la santificación, Pablo afirma que el pecado mora en nosotros y por eso necesitamos completa liberación en Cristo. En el capítulo 8 de nuestro libro, tras hablar del lado negativo de la santificación, que es la muerte al pecado, Pablo habla del lado positivo de la santificación mediante el Espíritu. Esto está en capítulo 8, versículos 2, que nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Claro, porque lo que hace la ley no salva. Lo único que hace la ley es mostrarte en qué condiciones estás, que quebrantaste la ley de Dios, entonces te espera la muerte. Pero mediante Cristo tenemos la ley del Espíritu de vida. Gloria a Dios por eso. La única forma, amados, de ser librados del principio del pecado es que éste sea reemplazado por el principio de la vida. O sea, hay una ley que es fuerte, como la ley de gravedad, que todo objeto es atraído al centro de la Tierra. Para eso tiene que haber una ley superior. Por ejemplo, para que algo rompa esa ley de la gravedad, tiene que haber otra ley. Bueno, la ley de la termodinámica, por ejemplo, un globo aerostático con calor, etcétera, se eleva hacia arriba y no cae hacia abajo. Entonces, una ley superior anuló la otra ley. Entonces, la ley del Espíritu de vida, la ley de Cristo, anula la ley la ley que nos mataba. Nos ha librado. Y la única forma de ser librado es a través de ese reemplazo. Y esto se logra cuando el Espíritu Santo mora en la vida de una persona, es decir, en un convertido a Cristo. El capítulo 8 de Romanos es el segundo pasaje más importante sobre el Espíritu Santo actuando a partir de la era de la Iglesia, podemos decir, la era del Nuevo Testamento hasta nuestros días. Entonces, lo que vimos primero es todo esto es la exposición de doctrina, ¿no? Dijimos que se dividía así. La segunda división es la interpretación dispensacional o profética, que abarcan los capítulos 9 al capítulo 11 de nuestro libro de hoy. Y esta sección inicia enfatizando que entre los hijos de Dios siempre hay un remanente fiel de Israel. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento veíamos siempre eso, que se revelaba la mayoría, pero siempre Dios se reservaba un remanente fiel. En el capítulo 10 vamos a ver que Pablo menciona que Israel ha rechazado la justicia de Dios. El camino de la salvación se expone claramente en los versículos 9 al 10 del capítulo 10, y el versículo 13 dice: ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Este es un texto, amado, de dinamita esto, ¿eh? Es tremendo, es para darle gracias al Señor, ¿no? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Miren qué poderoso fue el sacrificio del Monte Calvario. El capítulo 11 trata de cómo Israel es restaurado por el favor de Dios. Ahí en capítulo 11 ya habla escatológicamente, ya si Dios permite veremos más adelante escatología, cómo dice capítulo 11 de Romanos que todo Israel será salvo. Habrá, después del tiempo de la tribulación, habrá una conversión nacional. Eso será impresionante, como toda una nación judía que fue el remanente que quedó después de la tribulación,
todos ellos serán salvos. Por eso debemos siempre orar por la salvación de Israel, nunca olvidarnos de orar por Israel. En este capítulo, Pablo afirma que Dios no ha desechado a su pueblo, como algunos dicen hoy. Hay hoy una doctrina, nosotros en Banfield hemos visto algunas doctrinas, dominionismo, etc. Por ejemplo, el dominionismo también enseña la doctrina o la teología, o la teoría, diría yo, de la suplantación. Entonces, ustedes por ahí habrán escuchado que nosotros somos la Israel espiritual, dicen. Somos la Israel que sustituimos a Israel. Y eso es falso, porque la iglesia es la iglesia y Israel es Israel. Israel es el pueblo terrenal escogido por Dios y la iglesia es el pueblo espiritual escogido por Dios. Entonces, de los dos pueblos ha hecho uno. Viviremos todos juntos en un futuro, ¿no? Pero no debemos confundir una cosa con otra cuando dice que Dios no ha desechado a su pueblo, hablando precisamente de la iglesia del Señor, sino que está hablando de Israel, que es su remanente será salvado. Tercera división es la aplicación práctica o devocional, que abarca los capítulos 2 al 15, o sea, recorriendo nuestro libro de Romanos. Y esta sección del libro de Romanos, que inicia en el capítulo 12, discute la vida religiosa del cristiano. Una dedicación completa a Dios es la base necesaria para una vida santa y un servicio, si querés, exitoso. Repito esto, porque esto es práctica, esto es para nosotros, para la vida cotidiana cristiana. Una dedicación completa a Dios es la base necesaria para una vida santa y un servicio exitoso. Esta consagración conlleva algunas implicaciones, mis queridos hermanos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a nuestra relación con el mundo, pues no debemos ser moldeados por el mundo, sino que debemos ser moldeados por la voluntad de Dios. Y la corriente del mundo es muy fuerte. O sea, tenemos tendencia a imitar al mundo, tenemos tendencia a adoptar las costumbres del mundo, a hablar como ellos, vestir como ellos, escuchar lo que ellos escuchan, etcétera, etcétera, etcétera. Y Juan dice claramente, así en una de sus cartas, hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y esta es la actitud básica del cristiano hacia Dios. Es lo que Dios exige como... Miren, amados, Dios es exigente, ¿eh? Recuerdo esa palabra que dice Séfora, Dios es un Dios exigente, un Dios de sangre, ¿no? Dijo la esposa de Moisés. Y es así, Dios es exigente, amados. Él lo dio todo por nosotros y no espera menos de nosotros, ¿eh? Algunos cristianitos dan un 20%, un 30%, si le queda tiempo. Hoy estoy libre, hoy, como decía Romy, ¿no? Hoy voy a la iglesia, hoy es un lindo día, no llueve, así que bueno, hoy no tengo nada que hacer, voy a la iglesia. Amados, este pensamiento es muy peligroso. Nunca vamos a poder consagrarnos a Dios de esa manera. Entonces, la actitud básica del cristiano hacia Dios y hacia el mundo no debe influirnos a nosotros, el mundo. Lo primero en esta lucha es tener una actitud de humildad, ser mansos. Manso significa una persona que está sometida a la voluntad de Dios. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, nos enseñó el maestro, ¿no? Lo primero que debemos aprender es a tener una actitud de humildad. Además, los cristianos deben ser generosos, cosa difícil muchas veces de practicar, y eso habla de cómo está nuestra relación con Dios. Los cristianos deben ser hospitalarios, en el sentido, deben pensar en el prójimo. Venimos hablando de eso en Banfield de una manera puntual. Los cristianos deben ser verdaderamente compasivos, no jueces, ni dictadores, ni señaladores de errores de los demás o chismosos, ¿no? Compasivos. Los cristianos deben ser razonables y pacíficos. Debemos ser pacificadores, no guerreros. Porque hoy todos son guerreros, ¿no? Pero guerrean al hermano, no sé a quién le pelean, ¿no?
Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero tampoco debemos andar buscando espíritus detrás de los árboles, porque ¿saben cómo se manifiestan los espíritus? Los espíritus se manifiestan a través de la falsa doctrina, doctrinas de demonios que hacen que la gente desvíe el foco de la verdad. Nunca deben buscar vengarse los cristianos. Todo esto que estoy delineando está en Romanos, Romanos capítulo 12. Los asuntos deben dejarlos en las manos de Dios. No deben buscar vengarse. Y uno de los grandes secretos, amados, ¿querés ser feliz? Calculo que sí, ¿no? Uno de los secretos de una vida feliz y santa es adoptar una actitud positivamente agresiva de victoria, no una actitud de derrota negativa y defensiva. Bueno, esto en la práctica yo veo hermanos que la están pasando bastante brava, con situaciones de enfermedad, pérdida, falta de dinero, etcétera, y siempre tienen una actitud positiva, y lo digo de una manera positiva, ¿no? Siempre están confiando en el Señor. Saben que aún en esa situación el Señor les está enseñando. El Señor los está preparando. El Señor les está permitiendo recibir algo bueno. Porque dice aquí, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto se logra cuando estamos dominados, mis queridos, amados hermanos, por el Espíritu Santo. Lo que te domina, te maneja. Si te domina la amargura, la bronca, la envidia, el celo, vas a ser así. Pero si te domina el Espíritu Santo, buenos frutos vas a dar. Y tenemos que poner en práctica las enseñanzas morales de este capítulo 12 de Romanos. Ahora avanzando, en el capítulo 13, Pablo les advierte a los cristianos que se sujeten al gobierno civil. Interesante. Nosotros como cristianos tenemos la libertad de parte de Dios, aún inclusive de tener alguna simpatía por algún partido político, te gusta te gusta el otro, etcétera, ¿no? Pero eso no debemos nosotros volcarlo, no podemos mezclar lo santo con lo mundano. Pero sí nos dice Pablo que debemos sujetarnos y aún orar por las autoridades. Y déjame darte un dato. En los tiempos de Pablo, el gobernador era Nerón. De hecho, Pablo muere a causa de la persecución de Nerón. Entonces, debemos estar sujetos a las autoridades. En el capítulo 13, Pablo les advierte a los cristianos que se sujeten al gobierno civil, que paguen los impuestos y respeten debidamente a los que están en autoridad. El cristiano debe honrar sus deudas. Le debes a tu hermano, paga la deuda. No te hagas el distraído, por no utilizar otra palabra. Romanos capítulo 13, versículo 8, en la versión lenguaje actual, dice: no le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. Tremenda palabra, ¿no? Porque imagínate, si vos le estás debiendo a alguien dinero, no solamente lo estás ofendiendo, sino que también no le estás mostrando amor. Entonces, paga lo que debes, y si tenés alguna deuda, tiene que ser la de amar a tu hermano. Que siempre cumplas también esa deuda de amar a tu hermano. Amar al prójimo y estar en constante disposición de encontrarse con Dios. Pablo nos advierte de la relación del fuerte hacia el débil. En el pasaje del capítulo 14, 1 al 15, la persona débil se define como aquella cuya conciencia se preocupa desmedidamente con lo no esencial. Escucha, débil tiene que ver con la persona de corazón dividido. Cuando dice, ¿quién conocerá el corazón? ¿No? Cuando dice también Jeremías que el corazón es perverso y engañoso, habla de un corazón débil, un corazón dividido, un corazón que se preocupa en demasía de lo material. Básicamente es eso. También Pablo habla que en lugar de herir o juzgar a los débiles,
debemos ayudarlos. Avanzando, en el capítulo 15, versículo 14 al 33, Pablo habla de su devoción hacia Cristo, hacia el Mesías, hacia Jesús el Señor. Como misionero fue un pionero y realizó al menos 3 viajes misioneros. Recorrió desde Jerusalén hasta Siria y Asia Menor, en el oriente. Luego se fue a Macedonia, al oeste, y Grecia, al sur. Llegó a Ilírico, que está frente a Italia, al otro lado del mar Adriático, y ahora anhelaba ir al oeste, hacia la misma Roma. Esperaba también ir más allá, él quería llegar hasta España. Miren, si no lo frenaba el Señor a Pablo, se venía hasta aquí, hasta América. La teología le iba a ganar a Cristóbal Colón, me parece. La teología debe influir en la vida práctica y la vida práctica debe cimentarse en la teología. Repito, la teología debe influir en la vida práctica y la vida práctica debe cimentarse en la teología, es decir, en el estudio de Dios, en el estudio de la palabra. La una necesita de la otra para completar el Evangelio. O sea, conocimiento sin práctica no sirve. Y práctica sin conocimiento tampoco sirve. El campo de la teología que abarca Pablo en esta epístola se conoce como soteriología o doctrina de la salvación. Cuando escuches esta palabra extraña, soteriología, no es una especialidad médica, sino que habla de la doctrina de la salvación. En Romanos, Pablo comenta más a fondo las doctrinas del pecado, la doctrina de la redención. Y en el último capítulo de esta carta, de esta epístola, está llena de saludos personales de Pablo para sus amigos y colaboradores. Así que aquí vemos claramente cómo Pablo menciona a todos sus colaboradores y amigos. Porque Pablo era la cara visible, Pablo era el que firmaba, digamos, pero la verdad él tenía un equipo muy grande de trabajo. Por eso, qué bueno este capítulo 16 de Romanos. Y yo preguntaría si ustedes saben quién escribió la carta de Romanos. ¿Alguien puede abrir el micrófono y decirme quién escribió la carta de Romanos? Muy bien, el alumno 10. Tercio fue quien escribió la carta de Romanos, el escriba Tercio. Una vez hice esta pregunta con trampa y algunos pisaron el palito, ¿no? Pablo. No fue Pablo, hermano, fue Tercio. Sí, fue Pablo, pero le dictó a Tercio. Y no podía hacer nada solo Pablo. Necesitas un equipo de trabajo. Por eso el llanero solitario, el pastor llanero solitario, que el todólogo, que si él no está no pasa nada, si él no está no hay reunión, ese no sirve. Hay que ser un pastor como Pablo. El último capítulo de esta epístola está lleno de saludos. Por nombre, menciona a 35 personas. Qué lindo equipo de trabajo, Y antes de concluir, el apóstol insta a los lectores a apartarse de los que causan divisiones en la iglesia. Que el Señor nos guarde de los divisores y que el Señor nos guarde de ser divisores nosotros mismos. Y les dice que puesto que han adquirido la reputación de ser obedientes, no deben arruinar su fama teniendo divisiones entre ellos. Bien, ahora vamos a Gálatas. Si alguno tiene sueño, pueden ir a dormir, pero ya esto termina enseguida. Imagínense que no tienen que esperar colectivo, no tienen que estar esperando el Uber o el taxi. Hágase un cafecito, algo fresco y seguimos. Gálatas. Gálatas ha sido denominada la Carta Magna de la Libertad Cristiana y la Declaración Cristiana de Independencia. Mira qué tremendo, ¿no? De sus páginas, de Gálatas, brotó la Reforma Protestante, ni más ni menos, porque fue estudiando esta carta que el corazón de Lutero, quien la estudió, comprendió la verdad de la justificación por la fe solamente. El justo por la fe vivirá. Esa palabra que lee Lutero fue lo que le provocó la rebelión contra el sistema religioso de aquellos tiempos.
Gálatas guarda una relación especial con al menos otras 3 epístolas del Nuevo Testamento. Bueno, el autor se ha dicho que hasta los más liberales reconocen la autoría paulina de este libro. No hay nada en él o en los escritos de los padres de la Iglesia que hagan dudar de que dispute la autenticidad. De hecho, capítulo 1, versículo 1 y capítulo 6, versículo 11, Pablo se refiere a él mismo como el autor de la carta. Galacia está en la zona central norte de Asia Menor. Los griegos la llamaron Galatia y los romanos Galia, nombres que luego derivaron en Galacia. En el año 25 a.C. pasó a ser provincia romana. Las regiones del sur y del sureste de la provincia eran las más pobladas porque sus ciudades se conectaban gracias a una red de carreteras romanas. Por eso está el famoso dicho, todos los caminos conducen a Roma. Dentro de esta región estaban las ciudades que evangelizaron Pablo y Bernabé durante su primer viaje misionero: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Por ejemplo, en el pasaje de Hechos, capítulo 13:1 y 14:28, provee el trasfondo para comprender cómo se fundó esa iglesia ahí en Galacia. Pablo y Bernabé evangelizaron las regiones del sur de la provincia romana después de ser enviados por la iglesia en Antioquía de Siria, que no debe confundirse, mis amados, con Antioquía en la provincia de Galacia. Hay 2 Antioquías. La Antioquía de Galacia era el centro del comercio en la ruta entre Éfeso hacia el occidente y las puertas cilicias al oriente. Estas iglesias fueron parte de su primer viaje misionero. De hecho, casi todas las Biblias traen el recorrido, ¿no?, con flechitas de colores del primero, segundo y tercer viaje misionero de Pablo. Con respecto a este libro, hay 2 posturas por el cual, a quién va destinada esta carta. La primera es que Pablo le escribió a la iglesia del viejo territorio del norte de Galacia, una región que evangelizó durante un segundo viaje misionero y visitó de nuevo en su tercer viaje misionero. Esto está en capítulo 1, versículo 6 de Hechos, y capítulo 18, versículo 23 de Hechos. La segunda versión es que Pablo le escribe esta carta a la iglesia que había fundado en su primer viaje misionero. La postura que uno adopte determinará la fecha de esta epístola. Aunque muchos de los escritores actuales aceptan la segunda opción, la segunda postura, por tanto aceptan que Gálatas se escribió tempranamente, lo cual permite también utilizar la información histórica y geográfica de Hechos para interpretar la epístola. Es la única epístola paulina que se dirige a un grupo de iglesias, o sea, no solo una casa donde se reunían, sino varias. Aunque parece que Efesios también pretendía ser una carta circular, como por ejemplo. La mayoría de quienes defienden la segunda postura opina que la epístola fue escrita para el sur de Galacia y fue escrita luego de que se concluyera el primer viaje de Pablo, o sea, entre los años 47 y 48. Y todos admiten la estrecha relación entre Gálatas y Romanos. Ambas cartas van juntas en forma natural. Ambas tratan como tema principal la doctrina de la redención. En ambas, el tema dominante es la justificación mediante la fe. Gálatas fue escrita primero, pero Romanos es una presentación más extensa, más calmada, llevó su tiempo, entonces se escribió un tiempo después. Creo que dijimos en el año 54 o 56. Y es común también que se crea que Gálatas guarda mucha relación también con otra carta, segunda de Corintios, porque en ambas epístolas Pablo se ve obligado a defender su persona y su apostolado. En ambas cartas él tiene que defenderse.
Psicológicamente, Gálatas está más estrechamente relacionada con 2 de Corintios, pero teológicamente está más relacionada con Romanos. La relación de Gálatas con Santiago es también algo admitido por muchos estudiantes. Ambas epístolas fueron probablemente las primeras cartas del Nuevo Testamento que se escribieron. Fueron Santiago en el año 45 y Gálatas en el año 48. Ambas tratan sobre la relación entre obra y salvación. O sea, 2 lados o 2 caras de la misma moneda. Cabe mencionar que Lutero, en los años 1500 más o menos, él rechazaba la carta de Santiago. Él decía que era una carta que era una carta para desechar, ¿no? Tenía una expresión el que usaba para esa carta. Porque él pensaba que Santiago le estaba contradiciendo a Pablo, y nada que ver. Gálatas se preocupa por la fe, por lo que somos salvos, que es la fe en Cristo sin obras de la ley. Repito, la carta de Gálatas se preocupa por la fe, por la que somos salvos, que es la fe en Cristo sin obras de la ley. O sea, no vamos a hacer ninguna obra para alcanzar la salvación, porque nadie puede alcanzar la salvación por obras. Pero Santiago trata el asunto de la verdadera fe interior que se manifiesta en la vida diaria, una postura con la que Pablo estuvo totalmente de acuerdo. La fe sin obra es muerta. Es lo que decíamos recién. Vos podés tener mucho conocimiento, pero si no lo vivís, te falta la obra. O sea, vos podés tener, y si no tenés obra es porque no tenés fe, no estás en la fe. Porque la fe en Cristo te hace nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, tenés una vida nueva. El propósito de la carta a los Gálatas, a los hermanos de Galacia, deriva del apuro que enfrentaban las iglesias. Aquí otra vez Pablo respondiendo a ciertas situaciones dentro de la iglesia. Se puede observar varias cosas. Por ejemplo, los judaizantes. Los judaizantes, que eran probablemente judíos de Judea, se habían infiltrado en estas iglesias nuevas, estas iglesias de gentiles. En Galacia, por ejemplo, había un dicho: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso dice Hechos 15:1. Esta clase de enseñanza, mis amados, trajo confusión. Cuando se enseña otra cosa que no es la palabra de Dios, cuando se enseña conceptos de psicología, conceptos de filosofía, pueden ser muy atractivos, pero si no es la palabra de Dios, lo único que va a ocasionar es confusión. Y estaba haciendo estragos en la iglesia. Parecía muy santo, parecía muy lindo, porque el judío, tenía esa señal en la carne, entonces si vos te circuncidás, estás completo, le decían, ¿no? No, pero si no lo haces, no sos salvo. Tremendo. Y no sorprende entonces que Pablo defendiera a los que eran producto del evangelio de la salvación por fe, y que dijera que exigir la circuncisión era como elegir salvación por las obras de la ley, y de hecho niega la validez y la verdad, tira por el suelo la muerte de Cristo, pisotea la sangre de Cristo, querer alcanzar la gracia de Dios por medio de obras. Y la muy breve introducción de la epístola, capítulo 1 al 5, omite la larga sección de acción de gracia que es muy común en Pablo. El apóstol se aboca directamente a afirmar la naturaleza exclusiva del evangelio. Cuando le dice, Gálatas insensatos, ¿se acuerdan? ¿Quién nos fascinó apartarse como si fuese otro evangelio, ¿no? Un mensaje que si se diluye, deja de ser evangelio. Eso está en capítulo 1, 6 al 9. En la segunda sección del capítulo 1, versículo 11 al capítulo 2, versículo 21, Pablo defiende su propio apostolado. Por eso tiene la primera parte está muy allegado a Romanos, y esta segunda parte a 2 de Corintios. Gracias a esta defensa personal obtenemos muchas
referencias autobiográficas, al igual que la obtenemos en 2 de Corintios. Y Pablo afirma que Dios le dio una autoridad. Amados, debemos entender que si Dios ha colocado un pastor, Dios le ha dado esa autoridad. Debemos respetar y reconocer a los pastores que están sobre nosotros. Entonces, aquí Pablo nos está dando esta enseñanza. Y él también, Pablo nos está mostrando también que alguien que está en autoridad puede estar equivocado, como le pasó a Pedro, que teóricamente para la iglesia romana actual, Pedro era el mayor. Acá Pablo lo pone en su lugar a Pedro, y lo corrige delante de todos, o sea, no lo corrige, lo reprende y le dice que era de condenar la actitud de Pedro, porque él comía con los gentiles, cuando venían los judíos se hacía el distraído, ¿no? Para Pablo esto era hipocresía y regañó. Acá en Argentina decimos retó, también decimos lo levantó en peso públicamente a Pedro. La siguiente sección del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 20 de Gálatas, es una defensa de Pablo de la doctrina de la justificación por fe, que usualmente él utilizaba como contraataque en contra, valga la redundancia, de los judaizantes. En la final, el capítulo 5 y capítulo 6, Pablo enseña sobre la vida cristiana práctica. Urge a los cristianos gálatas y a nosotros también a mantenernos firmes en la libertad en Cristo y a no volver a la esclavitud de la ley. Pero le dice que esta libertad no significa libertinaje. Ojo, libertad no es libertinaje. El amor es la llave para la libertad. La sección del capítulo 5, 16 al 26, trata del espíritu frente a la carne, la oposición entre la carne y el espíritu y la carne. Habla sobre el yo pecador egoísta y carnal que produce división, pero habla del Espíritu Santo que produce unidad. En los versículos 19 al 21 de Gálatas da una lista de las obras de la carne, un cuadro oscuro: adulterio, fornicación, impureza, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, ataques de ira, ambiciones egoístas y muchos otros actos de naturaleza pecaminosa. En contraste con estos actos de maldad, ofrece el bello retrato del precioso grupo del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amados, debemos tener conciencia, sin embargo, que ese fruto no crece inmediatamente después de plantar el árbol, lleva un tiempo. Por eso, la ausencia del fruto del Espíritu en abundancia madura no es señal de que el Espíritu Santo no haya llegado con toda plenitud. No podemos pedirle a un recién convertido que ya dé fruto, aunque muchas veces Dios nos sorprende, ¿no? Pero debemos también dejarle crecer y madurar a muchos. Por otro lado, bajo las condiciones idóneas, una verdad cierta llevará en algún momento fruto, y si una persona santificada no empieza a manifestar pronto algo del fruto del Espíritu en su vida, entonces hay algo que no está bien. La mansedumbre y el amor son también características de la forma en que deben vivir los verdaderos cristianos. Mansedumbre y amor, con humildad y procurando restaurar a tu hermano que cae, porque vas a ver que muchos caen, y vos tenés que ser un restaurador. Para terminar este estudio de hoy, no solo debemos llevar nuestra propia carga de responsabilidad, sino también debemos ayudar a levantar las aplastantes cargas de los otros. Y amados, una de las verdades más penetrantes de esta epístola de Gálatas está en su versículo 8, versículo 8, porque el que siembra para su carne,
de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y estos, amados, son los dos caminos que tantas veces se mencionan en toda la Escritura. Bueno, mi amado, si el Señor no dice otra cosa, creo que fue bastante extenso el día de hoy. Nos reencontraremos en la próxima clase. Que el Señor les bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste